Vamos a grabar la sesión de hoy. La subiremos al campus en cuanto esté lista. Para aquellos que, bueno, que hayáis sido invitados a través de las redes sociales, pues si deseáis la grabación, pues no tenéis más que pedirla y el equipo de asesoras os la facilitará sin problema. Y nada, pues bueno, soy Javier Ariza, soy el director académico de la Escuela Internacional de Posgrados en el área de edificación y energías renovables. Y bueno, hoy viene eh, a la webinar de hoy tenemos a Álvaro Rebe, él es responsable técnico de Greening Energy, Energía, perdón. Es una empresa de Granada que está especializada en eficiencia energética. Bueno, es multidisciplinar, ¿no? Eh, Realiza todo tipo de proyectos enfocados, pues eso, a la eficiencia energética, a la energía renovable. Él ahora está, como os decía, como responsable técnico de eficiencia energética en la empresa y aparte es docente experto también de eficiencia energética, como no, tanto en el máster BIM de instalaciones como en el máster de energía renovable. Está impartiendo esa asignatura donde pues enseña pues a simulación energética de edificios, lo cual hoy veremos que va a ser un aspecto muy importante de cara al futuro, sobre todo por ese plan de recuperación y transformación del que nos va a hablar. Y bueno, nos habla de edificios de consumo de energía casi nulo, también enseña pues, todo lo que tiene que ver con las certificaciones energéticas, también va de la mano de la exposición de hoy. Y bueno, viene a hablarnos, como os decía, del plan de recuperación, de transformación y resiliencia del gobierno, que ofrece una serie de ayudas para la recuperación económica, sobre todo tras la crisis del COVID-19, y él nos viene a hablar en concreto del apartado pues, relacionado con la rehabilitación de edificios, ¿no? Se va a enfocar en viviendas, aunque pues, tiene otro tipo de apartados que también van enfocados a industrias, sector terciario, etcétera. Y bueno, ya sin más, si os parece, os dejo con Álvaro Rebe. Si en cualquier momento queréis formular alguna pregunta, ya sabéis que lo único que tenéis que hacer es levantar la mano a través del icono que tenéis en la parte superior de Teams y os daremos acceso y de todas formas al final, pues como siempre hacemos, pues daremos paso a todas esas consultas que queráis realizar a Álvaro sobre la exposición que haga. Álvaro, si te parece, pues ya puedes empezar y nos explicas bien en qué consiste este plan. Sí, muchas gracias, Javier, por la presentación. Eh, Vamos a comenzar la presentación. Creo que sí que está compartida la pantalla, ¿no? Sí, se ve la presentación. Vale, pues vaya, en primer lugar, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta presentación. Soy Álvaro Rebe, soy ingeniero industrial especializado en energía. Ahora pues, trabajo, como ha dicho Javier, en Green Energía, en el departamento de eficiencia energética, y en esta webinar de hoy pues, vamos a hablar un poco sobre la rehabilitación energética de viviendas. Vale, vamos a comenzar un poco, en primer lugar, con lo que sería el índice de esta presentación. Vamos a estructurarla en tres partes. En primer lugar, pues una introducción, eh, donde vamos a ver una visión general sobre la rehabilitación energética, tanto en España como a través de los distintos programas de ayudas que hay actualmente en vigor y que van a estar disponibles próximamente. Después vamos a ver un poco de normativa, aunque espero que sea de forma rápida, sobre la rehabilitación energética de viviendas. En primer lugar, pues vamos a empezar viendo la directriz, la EPBD del año 2010, que es donde se hace por primera vez mención a los edificios de consumo de energía casi nula. Vamos a ver qué importancia tiene este hecho y cómo ha repercutido en las distintas normativas. Y después, pues ya vamos a hablar de lo que es la normativa española a través del Código Técnico de la Edificación, el documento básico de ahorro de energía, principalmente. Vamos a ver qué es para el Código Técnico una rehabilitación, si es posible conseguir edificios de consumo de energía casi nula desde esta perspectiva de rehabilitación y bueno. Y después ya por último vamos a ver algunas medidas de actuación habituales en la rehabilitación energética de viviendas. Vamos a ver que hay que previamente realizar unos estudios para ver cuáles son las soluciones más óptimas, y después vamos a ver algunas
soluciones habituales en rehabilitación, en los tres componentes principales, que son la envolvente del edificio, los sistemas del edificio y cómo se pueden integrar pues, distintos tipos de energías renovables para conseguir mayores ahorros. Vale. Vemos en primer lugar la introducción, una visión general. Vamos a hablar de la perspectiva de rehabilitación energética en el contexto español. Y por último, vamos a ver un poco el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que pues es muy extenso, tiene un montón de puntos. Vamos a intentar resumir los que son más adecuados a la rehabilitación energética de edificios, aunque con una perspectiva un poco más global. Vale, en primer lugar, una visión general sobre la rehabilitación. Cuando hablamos de rehabilitación de edificios, podemos tratar los edificios residenciales, edificios de uso terciario o edificios de uso industrial. Cada uno de estos tipos pues, tiene sus particularidades y debemos tratarlos de una forma ligeramente diferente, sobre todo eh, teniendo en cuenta sus características especiales. Por ejemplo, en un edificio de uso industrial, pues muchas veces ni siquiera es certificable según la normativa actual. Entonces, la rehabilitación sobre este tipo de edificios pues, se tiene que basar en otras consideraciones distintas, que si hablamos de edificios residenciales o edificios terciarios que sí que se pueden certificar. Eh, Aunque de forma general, cuando nos enfrentamos a una rehabilitación energética, puede ser recomendable tomar el criterio de fomentar lo que son las intervenciones integrales del edificio, actuando de forma completa en el edificio. A este hecho también hace hincapié las distintas ayudas y subvenciones que vamos a ver posteriormente, que vamos a mencionar posteriormente, donde se fomenta sobre todo eso, que sea una rehabilitación integral. Las actuaciones posibles dentro de un edificio, ya no hablamos solo de edificios residenciales, sino un poco en general, pues podemos hablar de rehabilitaciones constructivas, pues para resolver problemas estructurales del edificio, del comportamiento pasivo del mismo, bien de los cerramientos, de las instalaciones y buscar que sean las alternativas de rehabilitación compatibles con lo que existe en el edificio antes de rehabilitarlo. Otro punto importante es la mejora de las condiciones de accesibilidad y la eliminación pues, de barreras arquitectónicas que limitan el desplazamiento de las personas. Al igual que pasa con la eficiencia energética, pues antes no había ese tipo de reglamentación o ese tipo de consideraciones y pues muchos edificios no son accesibles y tienen multitud de barreras. Entonces, cuando hablamos de una rehabilitación, pues también es interesante enfocarlos de ese punto. Y por supuesto, el motivo de la presentación de hoy es la mejora del comportamiento energético del edificio en todo el conjunto. Eh, Dada la gran incidencia que tiene, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, dada la gran repercusión que tiene los consumos del edificio dentro de los consumos globales que podemos producir como sociedad, pues los edificios tienen gran parte de la culpa, por así decirlo, de la, eh, de la contaminación actual. Entonces, pues es un punto muy a tener en cuenta en la rehabilitación para mejorarlos. Vale, una vez hecha la introducción general, vamos a ir centrando un poco el tema sobre la situación de la rehabilitación en el contexto español. En primer lugar, como vemos aquí en la presentación, el parque de edificios español consume en la actualidad el 30% de la energía final. Como hemos comentado, es un gran punto a tener en cuenta. Eh, Gran parte de este parque edificatorio no está ni siquiera dotado de instalaciones de calefacción. Por lo tanto, pues contamos con un potencial de ahorro y de incorporación de energías renovables altísimo, que hay que aprovechar. La situación actual del parque edificatorio español lo vamos a ver en profundidad en las siguientes diapositivas, pero bueno, a modo general, pues se caracteriza por una elevada antigüedad, una mala calificación energética, por lo general. La tasa media de rehabilitación efectiva está por debajo de la media europea, hay que intentar subir estos ratios. Y por último, incentivos, ayudas a la rehabilitación. Vamos a ver eh, el programa Next Generation, así
ligeramente y vamos a hacer un par de menciones a un par de planes que hay actualmente pues, que pueden ayudar a aumentar esta tasa media de rehabilitación. Vale, no estoy viendo si hay alguna cuestión. En principio no veo. Vale. Vale, continuamos. Como se ve en el gráfico, pues más del 50% de los edificios destinados a viviendas pues fueron construidos antes de 1980. En este año o en años anteriores no había normativas en lo relativo a eficiencia energética. Y esto provoca que en muchos casos estemos ante edificios sin ningún tipo de aislamiento térmico, con una calidad pues muy baja en los elementos de huecos, en las ventanas del edificio principalmente, y con sistemas de climatización ineficientes o que ni siquiera están disponibles. Debido en parte a la antigüedad del parque edificatorio, comentado en el punto anterior, pues vemos que el diagrama, vemos un poco cómo se distribuye las calificaciones de edificios existentes. Este diagrama pues está extraído lo vemos aquí, del informe de diciembre del año 2020, o sea que es bastante actual este informe, donde la mayoría de certificados realizados sobre edificios existentes en emisiones de CO2, pues vaya, esto nos dice que el 80% de los edificios españoles están calificados, los edificios existentes, están calificados energéticamente por debajo de la letra D y son pues muy ineficientes energéticamente. Es cierto que es posible que varios de estos inmuebles hayan sufrido algún tipo de rehabilitación energética, pues como puede ser las típicas habituales que se han ido realizando en los últimos años, como son la sustitución de ventanas, adición de aislamiento y cambio de los sistemas de climatización, pero vemos que o no se ha llevado con la tasa adecuada o no ha llegado a la mayoría del parque porque vemos que sigue siendo muy ineficiente. Vemos que la mayoría de edificios incluso son de una letra E, que llega casi al 54% de los edificios existentes del año 2020. En los edificios nuevos, pues los edificios nuevos ya son calificados como edificios en SEP, de consumo de energía casi nula. Entonces, eh, este problema en edificios existentes no aparece porque la reglamentación se ha encargado que todos los edificios nuevos pues tengan una calificación prácticamente de A o B. Es muy complicado, por no decir imposible, que un edificio existente, un edificio nuevo, perdón, cumpliendo con el código técnico del 2019, nos dé una calificación por debajo de B o de C. Entonces, viendo este gráfico, es prioritario actuar en la rehabilitación energética, haciendo especial hincapié en estos edificios por debajo de la letra D que son muy, muy ineficientes. Vale. Con estos datos, pues se aprecia un importante potencial de mejora del parque edificatorio. Es cierto que la rehabilitación residencial en España sigue un ritmo más bajo que los principales países de nuestro entorno, pero aún así se deben cumplir con los retos marcados por las estrategias y los planes nacionales y que a su vez son transposiciones de las exigencias de la Unión Europea. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver un par de planes españoles que tenemos que cumplir. Eh, Destacan estos dos planes, que son la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, el plan ERESE, y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, en el periodo del 2021 al 2030, que es en el que estamos actualmente. El plan ERESE establece en primer lugar la estrategia nacional para el cumplimiento del mandato de la directiva de la EPBD del año 2010, que vamos a mencionar a continuación, en lo relativo a la eficiencia energética de los edificios. Y principalmente lo que hace es marcar las vías de apoyo a la renovación de los parques de edificación, al parque edificatorio residencial. Como ya digo, estos planes están muy enfocados a la rehabilitación. Hay que tenerlos en cuenta. Por otra parte, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pues lo que hace es establecer la meta de alcanzar la rehabilitación energética de 1,2 millones. Es bastante ambicioso
a lo largo del periodo comprendido entre los años 2021 y 2030. Eh, Esto hace necesario incrementar el ritmo de rehabilitación que se lleva actualmente en España. Más o menos se establece una cifra de 300.000 rehabilitaciones de viviendas al año para poder ajustarnos a los requisitos que marca este plan. Y ya por último, en este último apartado de la introducción, vamos a presentar uno de los planes de ayuda más importantes, sino el más importante que ha habido hasta la fecha. Es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el cual traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española. Nosotros vamos a hablar desde la perspectiva de la rehabilitación energética, pero este es un plan muy integral que, bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco, pero engloba un montón de ejes transversales. Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. En primer lugar, simplemente mencionar que este plan se encuentra encuadrado en el nuevo instrumento de recuperación, que es el Plan Next Generation de la Unión Europea, el cual, como vemos en la diapositiva, tiene como objetivo apostar por reformas estructurales en los próximos años, bien mediante cambios normativos, pero también mediante inversiones que consigan estos objetivos, persiguiendo pues, cambiar el modelo productivo para recuperarnos la economía de todos los países miembros de la Unión Europea tras la pandemia causada por el COVID-19. No solo recuperarnos, sino salir adelante con o realizando una transformación hacia una estructura que sea más resiliente e inclusiva, como encabeza el plan español, el título. Vale, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, vamos a hablar un poco sobre él. Está articulado en torno a 4 ejes principales o 4 ejes transversales, que son la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. A su vez, existen 10 políticas palanca que integran hasta 30 componentes o líneas de actuación distintas. Estas componentes tienen tanto un carácter regulatorio como de impulso a las distintas inversiones. Vale, en el caso que nos ocupa, vamos a hablar del primer eje, que es la transición ecológica. Dentro del primer eje, la palanca correspondiente a agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura. Y dentro de esta palanca, el segundo punto, que trata específicamente el plan de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana. Esto es un poco solo para centrar el tema de la presentación dentro de este plan, que ya digo que es muy, muy ambicioso. Este punto que menciono, pues tiene como objetivos principales el impulso de la rehabilitación del parque edificatorio en España, que es donde está encuadrado este plan, con vocación principalmente de intervenciones integrales, como comentábamos en los puntos iniciales. Este plan no persigue tanto la mejora puntual de alguna de las posibles medidas de actuación dentro de la rehabilitación energética, sino que pretende hacer rehabilitaciones integrales, rehabilitaciones donde se consigue un ahorro real, que es lo que se está persiguiendo desde Europa y a través de este tipo de medidas. Conseguir rehabilitaciones integrales que mejoren de forma cuantitativa el parque edificatorio, no centrarnos en medidas más superficiales. Entonces, sin salir de esta diapositiva, vamos a hablar de un par de subvenciones o de ayudas que son o que estarán próximamente disponibles, que son el DUC 5000 y el PRE 5000. Yo personalmente me encuentro trabajando actualmente en el DUC 5000. Es un plan que pretende tanto la rehabilitación de edificios como también la rehabilitación de entornos, desde el punto de vista de eficiencia energética, pero también desde un punto de vista, por ejemplo, de la movilidad, también desde la inclusión de tecnologías a los centros
urbanos de menos de 5.000 habitantes, que es donde está englobado estos dos planes. Entonces se persigue un doble objetivo, tanto pues mejorar estos municipios desde un punto de vista de eficiencia energética, pero también favorecer áreas que se llaman o áreas en riesgo de despoblación, áreas rurales. En este caso son áreas rurales de menos de 5.000 habitantes, las que son eh, aptas para solicitar estas subvenciones. Entonces, pues, hay muchas ayudas actualmente destinadas a la rehabilitación energética, porque es cierto que sin subvenciones es mucho más complicado concienciar a la gente de la necesidad real de la rehabilitación, y es en cierto modo una pena. Hay que hacer mucha pedagogía sobre este tema de rehabilitación, porque no es solo un tema económico, aunque está claro que es muy importante, ya que pues, las actuaciones integrales dentro de un edificio pues pueden suponer cuantías muy elevadas. Entonces, bueno, pues nada, mencionabas ese par de planes. También está otros relacionados con la movilidad, como puede ser el MOVES 3, no solo en la parte de adquirir vehículos eléctricos, que quizás es la que más bombo tiene, sino también en la de integración de puestos de recarga, que también es interesante desde el punto de vista de los técnicos que nos encargamos a este tipo de actuaciones, pues una vez que por ejemplo, se integra energías renovables dentro del edificio, de tipo fotovoltaico, por ejemplo, puedes aprovechar y solicitar este tipo de subvenciones que subvencionan gran parte del coste, e introducir pues sistemas de cargadores de vehículos eléctricos, porque en un plazo de unos pocos años, cuando se establezcan medidas más restrictivas respecto a este tipo de vehículos de combustión, pues eh, los que hayan aprovechado estas subvenciones pues tendrán un punto a favor. Vale. Y ya vamos a pasar un poco a la parte más normativa de la presentación de rehabilitación energética de viviendas. Vamos a hacer simplemente un par de comentarios respecto a estas dos normas que son fundamentales siempre que nos queramos enfrentar a rehabilitación energética de edificios. Pues es fundamental conocer estas dos normativas. En primer lugar, la EPBD del año 2010, y también, si estamos en España, en el contexto español, pues es necesario conocer el Código Técnico de la Edificación. El Código Técnico de la Edificación, aunque tiene varias partes que hacen referencia a la rehabilitación de distintas partes, por ejemplo, el documento HR para la rehabilitación desde un punto de vista de estudio acústico, el SUA para accesibilidad, que hemos comentado antes, pero vamos a hablar de la rehabilitación energética de viviendas. Entonces vamos a hablar del Código Técnico de la Edificación en el documento básico de ahorro de energía. Vale, muy rápidamente. En primer lugar, tenemos la directiva, la EPBD del año 2010, donde aparece, donde aparece en primera instancia la definición de edificios de consumo de energía casi nula, o edificios en SEP, como lo denomina la directiva. Un edificio de consumo de energía casi nula, pues leo directamente la definición, es aquel edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, en el que la cantidad muy baja de energía requerida debería estar cubierta en muy amplia medida por fuentes de energía renovable, producida in situ o en el entorno. Esta definición es muy representativa, ya que el orden en el que nos va dando la definición es muy importante, ya que se hace siempre mucho hincapié en un nivel de eficiencia energética muy alta. Esto está en primer lugar incluido en la definición, y no es casualidad, es porque lo que se persigue son, en primer lugar, edificios con una eficiencia energética muy alta, que consuman muy poca energía. Que ese consumo pues, esté suplido por sistemas que sean muy eficientes, y que los consumos de esos sistemas eficientes sean en la mayor parte pues, producida por energía renovable, producida por el propio edificio. Hay que ver los edificios como consumidores para este tipo de normativas. Entonces, lo que afecta a que sea eficiente o no es que produzca mucha energía,
sino que esa energía que esté producida dentro del edificio se consuma dentro del propio edificio. No se contempla, por ejemplo, un edificio como un sistema generador. Eso no, para la normativa, por ejemplo, para el código técnico, no favorece que tu edificio produzca mucha más energía de la que consume. Lo que se favorece es que la energía renovable producida sea in situ o en el entorno y sea consumida por el propio edificio. Luego, en una actualización posterior del año 2018 de esta misma directiva, no se ha sustituido, simplemente se ha ido realizando actualizaciones. Pues en una actualización posterior del año 2018 ya se estableció un valor de renovación del 3% anual para edificios, el cual de momento tenemos que seguir trabajando para cumplir desde la normativa española. Y aquí es pues donde va apareciendo estos planes que favorecen la rehabilitación energética, pues mediante el aporte de gran o estas medidas lo que hacen es gran parte del coste que tiene estas medidas de rehabilitación, pues las cubren con subvenciones. Vale, continuamos con el Código Técnico de la Edificación, que, bueno, en concreto nos vamos a centrar, como ya he comentado antes, en el documento básico de ahorro de energía, el cual pues no deja de ser una transposición de las normativas europeas a la normativa concreta española. Lo primero que podemos preguntarnos es, en relación a la diapositiva anterior, ¿un edificio existente también puede ser considerado como de consumo de energía casi nula? Pues la respuesta es que el código técnico, en su definición particular de lo que es un edificio de consumo de energía casi nula, dice que aquel edificio nuevo o existente que cumple con los valores límites de consumo de energía primaria no renovable y consumo de energía primaria total para edificios nuevos, aunque sea existente, pues puede ser considerado como un edificio de consumo de energía casi nula. En relación con los edificios nuevos, pues como ya hemos comentado en diapositivas anteriores, de acuerdo al Código Técnico de la Edificación, en el documento básico de ahorro de energía del año 2019, que es el que está actualmente en vigor, pues todos los edificios nuevos ya son considerados como de consumo casi nulo, pero también los edificios existentes que cumplan con los niveles de edificios nuevos en los indicadores de consumo de energía primaria, pues también van a ser considerados como de consumo de energía casi nula. Entonces la respuesta es sí, sí cumplen con las condiciones del Código Técnico. Pero bueno, para hacer una rehabilitación energética, si queremos hacer una rehabilitación energética integral, pues quizás sí que tenemos que pensar en justificar el edificio existente como de consumo casi nula, pero en ocasiones pues tampoco es necesario. Y lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Aquí vamos a ver las justificaciones que hace el código técnico en el documento básico HE, en el ahorro de energía, en edificios existentes. Este documento pues, nos presenta una serie de justificaciones que debemos de cumplir en materia de eficiencia energética cuando llevamos a cabo una intervención sobre un edificio existente. En primer lugar, tenemos varias posibilidades en función del tipo de intervención. Tenemos ampliaciones, cambios de uso o reformas. Eh, También en función del documento que queramos justificar, pues también hay que realizar unas justificaciones u otras o para que la normativa nos obligue a su justificación, también hay que cumplir unas condiciones u otras. Por ejemplo, vamos a ver rápidamente el primer documento del Código Técnico, el H0, que habla de la limitación de consumo energético, el documento del H1, que habla de las condiciones para el control de la demanda energética, y el H4, que pues, hace mención a la contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria. No solo, bueno, estos documentos, si alguien estaba acostumbrado a tratar con los documentos anteriores, los del 2013, pues el H1 y el H4 pues, le pueden sorprender un poco, ya que el H1 ya no es directamente relacionado con el indicador de demanda, sino que ahora son las condiciones para el control de la demanda. Y en el H4, pues además del sistema solar térmico habitual o que debíamos de justificar anteriormente, ahora se habla ya de contribución de energía renovable. Vale, estos tres documentos son los más representativos en cuanto a intervenciones en edificios residenciales. En esta presentación no vamos a tratar las justificaciones,
son muy parecidas a las que no sé, tenemos que enfrentarnos si hablamos de edificios nuevos. Simplemente pues los límites que nos permite la normativa son más laxos, nos permite justificar edificios existentes pues con unos límites más altos. Aquí en la presentación lo que vemos es un poco las consideraciones que tienen que cumplir cada uno de estos tipos de rehabilitación o de intervención dentro del edificio para que sea obligatorio justificarlo. Por ejemplo, en reformas, si vemos el punto de reformas, en el punto, por ejemplo, de H1, únicamente es de aplicación el H1 cuando se reforme más del 25% de la envolvente. Considerando envolvente, pues todo lo que separa del ambiente exterior, el interior del edificio, tanto fachadas, soleras, cubiertas, huecos. Pues en el caso de reformas, el H1 solo es de aplicación cuando se reforma más del 25% de la envolvente. Por ejemplo, de forma habitual en un bloque de viviendas, si solo tratamos la cubierta, hablamos de un bloque de varias alturas, por lo general no va a superar el 25% y no es de aplicación. En otros casos, en edificios con menos alturas, por ejemplo, pues simplemente el hecho de tocar la cubierta, pues ya va a ser necesario pues, la justificación del H1 en el caso de reformas. Y bueno, pues lo mismo con el resto de documentos y con el resto de tipos de intervención. Simplemente, pues, a modo de comentario, pues no siempre es obligatorio justificar todos los documentos. Cuando hablamos, por ejemplo, de reformas, que es lo que nos ocupa aquí, pues no es siempre necesario justificar todos los documentos, simplemente el que aplique en función de la reforma que queremos llevar a cabo. Vale, ya como último punto de esta presentación, pues vamos a ver un poco las medidas de actuación que se suelen llevar a cabo. Son medidas de actuación bastante habituales a la hora de realizar pues, rehabilitaciones energéticas de viviendas. Vamos a empezar con unos estudios previos fundamentales a la hora de rehabilitar. No es recomendable, ni mucho menos, empezar a rehabilitar por donde mejor nos parezca. Hay que realizar un estudio previo, vamos a verlo en función del clima, en función de, por ejemplo, pues distintos estudios que podemos realizar, como son las auditorías energéticas, los certificados energéticos del edificio, pues en función de esos estudios previos, actuar realmente sobre los puntos más conflictivos del edificio e intentar solucionarlos. Después vamos a ir a algunos ejemplos prácticos, algunas medidas de actuación concretas que van a solucionar los problemas de envolvente del edificio. También unas medidas de actuación sobre los sistemas activos, sobre los sistemas del edificio. Aquí pues, podemos hablar de sistemas de calefacción, de refrigeración, de producción de ACS, sistemas de ventilación más eficiente también, aprovechando, por ejemplo, la ventilación natural, aprovechando pues, todo tipo de sistemas del edificio, también la iluminación, por supuesto. Aunque, bueno, según la normativa española, pues la iluminación únicamente es relevante en el caso de edificios terciarios, pero bueno, en edificios residenciales, en las zonas comunes, pues también puede ser interesante estudiar la iluminación. Y por último, pues vamos a ver algunas fuentes de energía renovable que se pueden integrar dentro del edificio. Ya digo, no como un sistema, no viendo el edificio como un sistema generador, sino viendo el edificio como un sistema consumidor, que la energía que se produzca, pues en gran medida se consuma dentro del edificio. Esto es en base a criterios de eficiencia energética. Luego, en base a criterios energéticos a la hora de amortizar una instalación solar fotovoltaica, pues por supuesto que es recomendable si tenemos espacio en cubierta, pues aprovechar esos excedentes y inyectarlos a la red. Vale, vamos a ver un poco los estudios. Bárbara, Sí, creo que tiene una consulta, ¿eh? a ver, es que no puedo ver. A ver, las conversaciones. No puedo ver los mensajes, No, creo. pero uno de los participantes, uno de los asistentes tiene la mano alzada. Ah, pues sí, Puedes le doy paso, por hablar. supuesto. Ay, lo siento, ¿puedo? ¿Me oyes? Sí, Hola, soy Giuseppe.
Una pregunta sobre la definición de edificios de energía casi nulo. Ujú. Si los consumas, se puede enlargar la definición a bloques de edificios, como si en un edificio solamente no hay la posibilidad de consumir todo lo que se produce. Lo siento por mi español. No, Y lo que quería decir es que si, por ejemplo, en el otro edificio al lado hay la posibilidad de producir más de lo que consume y cederlo al otro edificio como una comunidad energética, claro, es se puede definir como edificios a energía casi nulo. sí. La definición de lo que es un consumo in situ o en el entorno Ujú. se establece en la directiva también, creo que de hecho es un documento aparte bastante extenso, un punto muy, muy amplio. Entonces, es un poco a criterio de esa normativa, pero por lo general sí, el hecho de crear comunidades energéticas es muy favorable. De hecho, es casi más favorable que el hecho de únicamente producir para tu edificio, ya que pues se puede optimizar de una mejor manera, por ejemplo, cuando hablamos de sistemas solares fotovoltaicos o incluso ampliables a otro tipo de sistemas como, por ejemplo, de microgeneración eólica o de sistemas de redes urbanas, todo ese tipo de cosas, o todo ese tipo de sistemas, claro que favorecen el hecho de definirlo o hecho de ser más próximo a lo que es un edificio de consumo de energía casi nula. Luego, depende de cada reglamentación. Es cierto que se puede hacer pequeñas variaciones. En el caso del Código Técnico de la Edificación, en el Código Técnico del año 2019, no hay ninguna referencia explícita a esa problemática. Entonces, yo entiendo que hay que remitirse a la norma superior, que es la normativa europea, Europea. en el que sí que se hace esa referencia. Entonces, por ejemplo, en un caso práctico de un edificio, bloque de viviendas en el que se hace es una pequeña comunidad, pues para poder realizar, por ejemplo, el certificado o la justificación del código técnico en el apartado del H0 para aprovechar este tipo de energía, pues sí que lo podríamos tener en cuenta, por supuesto. Gracias. Nada, a ti. Vale, estamos hablando un poco de los estudios previos. Vaya, como ha dicho Giuseppe, si alguien quiere comentar algo más, pues puede levantar la mano, hacer la consulta por el chat. Si no, dejamos un poco de tiempo para al final de la presentación para preguntas. Como comentaba, dentro de los estudios previos que hay que realizar para ofrecer una solución de rehabilitación de una vivienda, que es el caso que nos ocupa, es necesario llevar a cabo un estudio detallado de las necesidades reales del edificio. De esta forma podemos detectar puntos fuertes del edificio y potenciar estos puntos fuertes, así como detectar ineficiencias y solucionarlas. Teniendo en cuenta siempre este principio, no vamos a eh, eh, por hacer una rehabilitación, quitar puntos fuertes del edificio. Por ejemplo, lo vamos a ver en las medidas concretas, pero si un edificio tiene huecos captadores y tiene una demanda de calefacción en gran medida cubierta por estos huecos captadores, pues quizás no sea interesante bloquear esta radiación solar por medio, por ejemplo, de vidrios con un factor solar muy bajo. Quizás sea más interesante bloquear esta radiación solar con elementos de sombra estacionales. Quizás incluso con medidas más económicas, pues se puede potenciar estos puntos fuertes del edificio. Vale, vamos a dividir estos estudios previos en tres partes. En primer lugar, vamos a hablar del emplazamiento del edificio. Aquí vemos la pantalla principal de un programa, Climate Consultant, que es un programa, por ejemplo, que vemos en la asignatura que imparto en la escuela, en la asignatura. Este programa en concreto lo vemos en la parte de simulación energética, donde pues antes de enfrentarnos a una simulación energética de un edificio, pues lo primero que siempre se recomienda es
ver el emplazamiento, dónde está ubicado el edificio y actuar en consecuencia. Hay que estudiar las condiciones climáticas y la radiación del emplazamiento del edificio, así como, pues, por ejemplo, ver cómo influye dentro del edificio, dependiendo de las características. Por lo general, cuando hablamos de una rehabilitación, pues no podemos modificar el diseño del edificio, por lo tanto, pues debemos adaptarnos a las condiciones del entorno para solucionar estas posibles inconveniencias. Vale, continuamos. Vale, el siguiente punto pues ya es el análisis energético del edificio. El análisis energético del edificio pues, se puede hacer de varias formas, mediante simulaciones energéticas, que es otra, bueno, como ya he comentado, una de las partes fundamentales que tiene la asignatura que imparto dentro de la escuela. Al hacer un análisis energético no es simplemente hacer un certificado o hacer una justificación reglamentaria. Realizar un análisis energético va un poco más allá, es ofrecer soluciones también. Estudiar la situación inicial del edificio en el que estamos, si estamos hablando de rehabilitación, si estamos hablando de un edificio nuevo, pues optimizar las soluciones con un coste-beneficio lo más alto posible para cumplir la normativa. Cuando hablamos de rehabilitación, pues en muchos casos el estudio de los elementos constructivos de cerramientos opacos es bastante complicado, a no ser que se realicen, pues, por ejemplo, una cata o se aproveche información de algún vecino que ha cambiado una ventana y ha desmontado el cuadro y podemos ver cómo es las capas de material que forman el elemento constructivo. Entonces, hay que estudiar los elementos constructivos para saber qué transmitancia tienen, cómo se distribuye la inercia dentro de esas capas y pues realizar acorde la simulación posterior en el programa que más nos interese. Realizar la protección o analizar la protección de la radiación solar incidente, realizar estudios de puentes térmicos mediante cámaras termográficas, ver en el caso de edificios nuevos, pues los puentes térmicos son muy relevantes porque por lo general tanto los elementos opacos como los elementos de huecos están muy bien aislados, entonces los puentes térmicos cobran especial relevancia. Quizás en el caso de edificios existentes, pues siempre es necesario tratar los puentes térmicos, pero quizás no sean tan relevantes, ya que en general, si por ejemplo no hemos tratado las ventanas, pues toda nuestra envolvente va a ser un gran puente térmico. Entonces, cuando tratamos la rehabilitación y nos encontramos con edificios que son muy antiguos, en los que nos ha hecho rehabilitaciones previas, y queremos hacer un estudio de puentes térmicos, pues hay soluciones más o menos óptimas para tratar esta problemática. En concreto, la que vamos a ver posteriormente, que es el tratamiento de aislamiento por el exterior, un sistema SATE, pues es muy recomendable para mejorar este punto. Luego también pues, la revisión de las instalaciones de climatización del edificio, ver en qué situación se encuentran, porque muchas veces no es que únicamente se hayan quedado muy obsoletas, sino que se encuentran en un estado bastante deficiente. Entonces, hay que revisar las instalaciones e intentar rehabilitarlas o sustituirlas por soluciones que sean más eficientes en el caso de que estemos ante soluciones o sistemas que sean muy antiguos o que hayan quedado muy obsoletos. Luego, realizar estudios de estanquidad del edificio. Lo mismo, en edificios nuevos, pues más o menos... a ver. No, era un compañero. En edificios nuevos, pues es cierto que la estanquidad del edificio se soluciona de una forma bastante óptima. En el caso de rehabilitaciones, pues bien mediante los opacos, porque no ha habido o continuidad o ni siquiera se ha previsto que el edificio sea estanco. También hay que tener en cuenta que los huecos muchas veces eran de una calidad muy baja. Entonces hay que estudiar la estanquidad del edificio y aportar soluciones, ya que las infiltraciones incontroladas de aire son uno de los principales causantes de demanda de calefacción dentro del edificio. Y por último, pues el estudio de los sistemas de iluminación. Ya he comentado que para el código técnico la edificación, en el caso de edificios residenciales, pues no es influyente para la calificación energética, pero cuando vamos a hacer un análisis energético del edificio, por nuestra parte, pues puede que sí que sea
un punto a optimizar. Hay que tener en cuenta, bueno, hablo de los sistemas de iluminación, pero dentro de este punto también se puede hablar de los sistemas de transporte vertical, tipo ascensores, por ejemplo. Son puntos que son consumidores de energía del edificio y que muchas veces no se están estudiando y tienen un potencial de ahorro significativo. Por ejemplo, pues utilizar soluciones de iluminación tipo LED de bajo consumo con control de regulación de encendido y apagado en zonas comunes, pues puede ser una solución que a un coste relativamente bajo ofrezca una solución energéticamente muy a tener en cuenta. Y luego también, además de realizar el análisis energético, pues ya digo, pues para realizar posteriormente o no un certificado energético del edificio, realizar la justificación de código técnico, pues también, si tenemos la posibilidad, es interesante realizar un estudio de consumo mediante una auditoría energética, por ejemplo, donde se monitoricen los consumos reales del edificio, los consumos que realmente va a tener nuestro edificio, pues bien mediante una monitorización que realicemos como auditores, bien mediante un análisis de facturas. No son, por así decirlo, excluyentes. Lo recomendable es realizar todo este estudio que menciono, la monitorización de los consumos, mediante los sistemas adecuados para ello, realizar un análisis de las facturas de consumos en función de los distintos vectores energéticos del edificio, pues si tenemos consumos de gas natural para algunas viviendas, consumos eléctricos para otras, otras tienen aún los sistemas antiguos de fuel oil porque no han querido cambiarlos, pues ver los distintos vectores energéticos y ver sobre cuál es más recomendable actuar y sobre cuál pues, tiene más potencial de ahorro. Por ejemplo, aunque como medida de mejora o medidas propuestas, vamos a ver una que habla de un cambio de caldera, por otra que también es de combustibles fósiles. Por ejemplo, en las medidas que he mencionado anteriormente, en la PRE 5000 y en la DUC 5000, pues no están subvencionadas las medidas de actuación que, aunque mejoren la eficiencia energética, como en el caso, por ejemplo, de sustituir una caldera de fuel a una caldera de gas natural de condensación, pues como no se cambia el vector energético, sigue siendo un consumo, pues eso, que no es, por así decirlo, renovable o limpio, pues las medidas de ayuda no lo están contemplando y pues es un perjuicio grande para este tipo de sistemas que pueden ser eficientes, pueden significar un ahorro real. Y bueno, pues también realizar estudios de puentes térmicos, como ya he comentado en el punto de análisis energético, para detectarlos, pues detectar los puentes térmicos mediante termografías del edificio. Y también realizar un estudio de cargas, de curvas de carga de los sistemas que actualmente tenemos y ver cómo se pueden mejorar o cuál es el potencial de mejora. Vale. El siguiente punto es ya la intervención sobre la envolvente del edificio, la envolvente térmica del edificio. El tratamiento de esta envolvente del edificio debería ser la primera acción a contemplar en una rehabilitación energética, ya que conlleva una reducción pues, muy significativa de lo que es la demanda del edificio. Otro punto a destacar, pues la durabilidad y permanencia de este tipo de actuaciones, actuaciones sobre las fachadas, cubiertas, pues puede ser a muy largo plazo, incluso a unos 50 años de media. Hay soluciones, por ejemplo, constructivas de algunas marcas comerciales para rehabilitar, por ejemplo, las cubiertas que dan una garantía de 20 años. Entonces, pues son elementos que van a perdurar en el tiempo y sobre los que es muy interesante realizar el estudio para actuar. De cara a proponer pues, las recomendaciones de mejora, pues es necesario estudiar lo que necesita realmente el edificio. Dentro de la envolvente, pues diferenciamos 3 puntos en esta presentación, o he decidido diferenciarlo en 3 puntos, ya que pues son fundamentales, también haciendo un poco de o siguiendo un poco las directrices que marca el código técnico, que establece estas 3 diferencias. Tenemos los elementos opacos, fachadas, cubiertas, particiones interiores horizontales, suelos, particiones interiores verticales, medianerías y muros de sótano. Esto es lo que llamamos
elementos opacos que forman parte del envolvente, los que están en contacto con el aire o con espacios no habitables, por ejemplo, que a su vez sí que estén en contacto con el exterior. Luego también los huecos, teniendo en cuenta pues, los elementos de huecos transparentes, ventanas, y opacos, puertas. Teniendo en cuenta siempre pues, estudiar la posibilidad de incluir elementos de sombra, tanto fijos como estacionales, para protegernos de la radiación solar. Y por último, pues tenemos los puentes térmicos. Es necesario, ya digo, una vez que se toca la envolvente del edificio, pues tener en consideración estos puentes térmicos, que en edificios muy antiguos, pues como ya hemos comentado, casi todo es un gran puente térmico, entonces no tenían tanta relevancia. A medida que vamos, por ejemplo, cambiando ventanas, vamos haciendo rehabilitaciones sobre cubiertas, sobre fachadas, pues cada vez va teniendo más relevancia el estudio de los puentes térmicos y optar por soluciones integrales que no solo mejoren los elementos opacos o los huecos, sino que también tengan en cuenta los puentes térmicos. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Vale, como primera medida propuesta, ya lo hemos adelantado, tenemos el sistema de aislamiento térmico por el exterior o SATE. Este tipo de sistemas se caracterizan por incorporar un aislamiento térmico por el exterior del edificio y aseguran de esta forma la reducción de energía por conducción a través de los elementos opacos. Con este tipo de medidas pues, se puede conseguir una disminución del consumo de combustible próximo al 30% y permiten pues, un ahorro energético tanto a nivel de calefacción como a nivel de climatización en verano. Favorece tanto a los climas cálidos como a los climas fríos y es una buena medida de actuación, ya que al estar por el exterior del edificio, pues solucionamos todos los problemas posibles, o casi todos, bueno, de fachada todos, si está bien construido o si está bien ejecutado, eliminamos los problemas producidos por los puentes térmicos. Vale, la segunda medida hace referencia a los huecos del edificio. Debemos seleccionar los huecos adecuados en función del emplazamiento y de las necesidades del edificio. Por eso digo que es necesario realizar un estudio previo, porque también es muy recomendable estudiar las sombras provocadas por otros edificios, así como comprobar las sombras provocadas por el propio edificio para adecuar, por ejemplo, el factor solar del vidrio. Los vidrios o los huecos acristalados en concreto cumplen una doble función. Por un lado, tenemos la de permitir el paso de luz natural y aprovechar pues, la luz natural para iluminación natural, pero también actúan como huecos captadores, con la posibilidad de calentar de forma pasiva el edificio por medio de estos huecos, por la radiación solar incidente a través de estos huecos. Entonces, lo que debemos intentar favorecer a la hora de realizar rehabilitaciones, pues respetar estos principios, intentar favorecer los efectos positivos de los huecos, como son la posibilidad de actuar como huecos captadores y calentar de forma pasiva el edificio, también favorecer la inclusión de luz natural en los espacios para, en primer lugar, pues para realizar un ahorro en la iluminación, pero pues también reducir los efectos negativos, como pueden ser, por ejemplo, en el caso de iluminación, pues los problemas de deslumbramiento. Entonces, cuando sí que sea necesario bloquear la radiación solar por cualquiera de los dos motivos, bien porque en un momento dado el edificio, en vez de necesitar calefacción, necesite refrigeración y la radiación solar incidente actúe como una carga desfavorable, o bien porque se produzcan deslumbramientos a nivel de iluminación, pues hay que actuar sobre esto, pero quizás en vez de actuar sobre el factor solar del hueco, que en algunos casos sí que es recomendable y es una medida muy válida, pero puede que sea recomendable en otros casos, pues optar por soluciones de sombra fijas o estacionales, aunque principalmente estacionales, tipo pues persianas, también podemos hablar de toldos, lamas, y no solo sistemas que sean o que dependan del usuario, sino también sistemas que sean un poco más automatizados. Y por último, dentro de este grupo de soluciones para elementos opacos, pues tenemos una solución que es un poco
más vanguardista, por así decirlo, una solución que se ve menos, es el de las cubiertas y fachadas vegetales o jardinadas, que son sistemas que basan la mejora de la transmitancia en el empleo de elementos vegetales, que funcionan tanto como aislamiento convectivo como aislamiento radiactivo, reduciendo los flujos energéticos. Es una medida bastante habitual, y otra medida más para utilizarlas es en conjunto con otros sistemas renovables, y es que mejoran el rendimiento de los paneles solares para la producción tanto de agua caliente sanitaria o ACS como de energía fotovoltaica. Las plantas actúan como sistema natural de enfriamiento y también impiden que las partículas en suspensión pues, se fijen a las células solares. Entonces conseguimos que estén más limpias o que se ensucien menos, y al reducir la temperatura de las superficies pues aumentamos el rendimiento de estos sistemas. Entonces, pues aunque sea una medida que pueda ser quizás más novedosa o menos habitual, pues es una medida a tener en cuenta, sobre todo, ya digo, en relación con otras medidas, como puede ser la implantación de energías renovables dentro del edificio, de tipo solar fotovoltaico o solar térmico. Respecto a la intervención sobre los distintos sistemas activos del edificio existente, hemos dicho que las soluciones o las decisiones que debemos de adoptar deben estar en relación con el uso del edificio, en primer lugar, con las necesidades del edificio, pero también, siempre que sea posible, en consideración con lo que existe actualmente, a no ser que haya que sustituirlo completamente. En el caso de residencial privado, cuando hablamos de edificios con una cierta antigüedad, los sistemas de climatización se han reducido prácticamente a la calefacción, a los sistemas de producción de calefacción y de agua caliente sanitaria. Los sistemas normalmente en edificios que son pues eso, de los años 80 o así, la parte de refrigeración o se ha quedado obsoleta o son sistemas que ya son más actuales, pero no por ello son más eficientes en muchos casos. Puede que sean sistemas de refrigeración puestos a posteriori, pero que sistemas de expansión directa habitualmente, con unidades exteriores colocadas en fachadas o en cubierta, que debemos de estudiar para, por ejemplo, realizar una rehabilitación adecuada. Muchas veces se va colocando las máquinas exteriores, en este caso, donde va apareciendo a cada uno de los usuarios o donde van teniendo un hueco, y pues luego a la hora de, por ejemplo, hacer actuaciones sobre la cubierta, pues una vez que se actúa sobre la cubierta, pues quizás sea recomendable, siempre que sea posible, pues orientarlas todas las máquinas hacia un mismo lugar para que el mantenimiento de la cubierta sea más fácil. Y por otro lado, pues si queremos hacer otro tipo de intervenciones sobre la cubierta, como añadirle aislamiento o incluir sistemas solares fotovoltaicos, solares térmicos en la cubierta, pues tener una mejor disposición. Y luego aquí también, pues tener en cuenta siempre la iluminación, con iluminación eficiente, optimización de la iluminación natural, y siempre que sea posible, pues eso, realizar una regulación y control de la iluminación. En el caso de edificios residenciales dentro de las viviendas, pues quizás este tema ya es más a criterio de cada usuario, pero en las zonas comunes de los edificios, pues sí que es recomendable eso, tener una regulación y un control de la iluminación. Vale, dentro de estas medidas activas tenemos las calderas de condensación. Las calderas de condensación pues sí que son un buen elemento para rehabilitar un sistema, sustituyendo pues en función de las características de la caldera anterior de gas natural, por ejemplo, aunque no cambiemos el vector energético, pues se pueden conseguir ahorros importantes, en torno al 10 al 30%, pero siempre y cuando pues, esta medida se haga en consideración conjunta con otro tipo de medidas. Por ejemplo, las calderas de condensación funcionan mejor a bajas temperaturas. Pues si además de cambiar la caldera, pues tenemos la posibilidad de utilizar unidades terminales que funcionen de baja temperatura y podemos utilizar válvulas termostáticas, pues podemos maximizar estos ahorros. Ya digo que estas medidas no están contempladas, por ejemplo, ni en el PRE 5000 ni en el DUS 5000, porque no siguen manteniendo un vector energético que no es el que ellos consideran renovable, o vaya, no es renovable el gas natural.
Entonces, estas medidas no están contempladas dentro de las ayudas, pero sí que pueden ser óptimas a la hora de realizar una rehabilitación. Depende desde qué perspectiva lo veamos. Si es desde la descarbonización, pues está claro que no es una medida apta, pero desde el punto de vista de ahorro energético, pues sí que puede ser una medida válida. Luego ya tenemos el uso de bombas de calor aerotérmicas, en este caso, para la calefacción, la producción de ACS y también para la refrigeración. El Código Técnico de la Edificación, aunque antes ya tenía varias disposiciones adicionales en las que se hacía mención, pero el Código Técnico no hacía referencia explícita a este hecho, es que para la calefacción y la producción de ACS, si cumplen con unas determinadas condiciones de rendimientos, pues se van a considerar como si fueran energía renovable. Sus principales ventajas, como vemos en la diapositiva, pues son que además de producir calor, frío y ACS, es que tienen un rendimiento muy elevado, pudiendo llegar a producir ahorros de hasta el 70% respecto a un sistema de calentamiento tradicional. Entonces, es una doble ventaja, y es que integra todos los sistemas de climatización de la vivienda, en este caso, pero también pues, que puede ser considerada como renovable si cumple con unas condiciones. Y luego ya dentro de lo que es la integración de energías renovables dentro del edificio, pues podemos hablar de energía solar térmica, energía fotovoltaica, ya algunas un poco más extrañas o menos habituales, como puede ser la microgeneración eólica. Otra medida que también la podríamos haber incluido dentro de la generación de sistemas activos, como son las calderas de biomasa, aunque la biomasa se puede entender desde el punto de vista energético para producir ACS, para producir calefacción, pero también se puede aprovechar como un sistema generador de electricidad, aunque esto sí que también es bastante menos habitual. O en las consideraciones de climatización o de creación de redes de conducto mediante este tipo de combustible, que también está subvencionado. Actuaciones también, pues la geotérmica, la hidrotérmica, ya pensada pues quizás más para eso, pequeñas centrales de producción, como comentaba antes el compañero, pues que sean o que abastezcan a varios edificios, a varias viviendas. Y luego ya también pues la microgeneración. Vale, en primer lugar, la medida más habitual, la medida que quizás más auge está teniendo últimamente debido al precio de la luz, que bueno, pues está en niveles históricos, pues la inclusión de sistemas solares fotovoltaicos dentro de la vivienda para satisfacer los consumos eléctricos de la vivienda. Como ya comentaba, para el tema de certificaciones energéticas, justificaciones de código técnico y tal, el edificio hay que considerarlo como un sistema consumidor de energía. El hecho de que produzca con muchos excedentes no va a mejorar la calificación energética. A nivel económico es otro punto distinto, ya que pues, a nivel económico sí que puede ser rentable el hecho de maximizar la producción eléctrica y conectarnos a red o almacenarla a criterio de cada uno para conseguir unos ahorros mayores o la posibilidad de amortizar la instalación lo antes posible. Y luego ya por último pues tenemos el empleo de la biomasa en cualquiera de sus formas, la biomasa natural, biomasa residual o mediante pues, cultivos energéticos. La biomasa es cierto que es un combustible, pero tiene la consideración de renovable según la normativa española, gracias al balance neutro de emisiones de CO2 que se produce en su ciclo de vida. El coste inicial de estas calderas frente a otras pues, puede ser superior, pero también requiere de más espacio, pues, por ejemplo, para almacenar el silo, donde se va a almacenar el combustible, pero por contra pues, tiene otras ventajas, como que es respetuosa con el medio ambiente, tiene el combustible, pues tiene un menor precio comparativo y el precio medio pues, suele ser más estable que el de los combustibles tradicionales, y pues si utilizamos biomasa forestal, pues podemos favorecer, además de, ya digo, mediante ese ciclo neutro o balance neutro de emisiones de CO2, pues podemos favorecer la regeneración natural de bosques cercanos, por ejemplo.
La amortización de este tipo de proyectos es variable, es verdad, y depende en gran medida de las subvenciones existentes. La biomasa, por ejemplo, sí que está subvencionada frente a estos planes que habíamos comentado anteriormente. Y bueno, en principio, esto sería la presentación que he preparado. Acabamos con esta parte de integración de energías renovables. Y pues muchas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición ahora si queréis hacer cualquier tipo de pregunta. Veo que Sonia Vargas tiene una pregunta, si quieres abrir el micro. En realidad no es una pregunta, es un pedido. No pude llegar a tiempo desde las 6 de la tarde y quería saber si ustedes podían colgar esto en la web de EIP o en algún sitio para poder ver la primera parte de tu presentación, que me pareció muy interesante. Felicitaciones. Gracias. Javier, si quieres contestar tú, yo no sé. Sonia, tal y como comentaba al principio, la webinar de hoy se está grabando y os la facilitaremos a todos, a los alumnos a través del campus de formación y bueno, al resto de invitados pues lo haremos llegar a través de las asesoras, pues os facilitarán también esta webinar, ¿vale? Vale, muchas gracias. Nada. No sé si hay alguna otra cuestión que queráis preguntar. Álvaro, yo te quería preguntar acerca de, has hablado antes sobre la estanqueidad del edificio y quería saber, para medir el nivel de infiltraciones, que se suele recurrir a algún tipo de procedimiento. Por ejemplo, escucha algo sobre el ensayo Blower Door. ¿Puede ser algo así parecido? Sí, más que... Bueno, sí, también para medir el nivel de infiltraciones, pero sobre todo el blower door creo que está pensado para comprobar la estanqueidad al aire del edificio. Comprobar que efectivamente no se producen esas infiltraciones. Y claro, pues al final también para medir las infiltraciones que tenemos. Se puede utilizar tanto en edificios existentes como en edificios nuevos. De hecho, para edificios nuevos es una de las consideraciones que deben de cumplir para la justificación del H1, los ensayos de estanqueidad, el valor de N50, que en fase de proyecto pues, se puede estudiar mediante una fórmula, pero si no cumple, que es una fórmula bastante complicada de cumplir, sobre todo en viviendas unifamiliares, pues habría que proceder a realizar un ensayo de blower door en edificios existentes. Los ensayos de blower door salen por lo general muy mal y ahí te das cuenta de la importancia de ese tipo de ventilación incontrolada. Con mal te refieres a no favorables, ¿no? No muy Sí, favorables. nada favorables. Vale, perfecto. Pues nada, creo que Giuseppe tenía otra cuestión. Le damos paso a él. Sí, otra cosa. Creo que hay una medida, a ver, no es exactamente una medida de ahorro, pero se puede ahorrar energía en en los sistemas automáticos de controles de la calefacción y de los sistemas energéticos en general de las viviendas. Yo creo que se pueden utilizar para reducir el consumo, así porque la verdad es como si se crea no sé, un loop, donde quien que va si va a ahorrar energía y los costes los gastos son reducidos, así que si sigue consumiendo más, no sé cómo decir. No, sí, la parte de optimización, por ejemplo, de los sistemas de conducto, pues el aislamiento de los sistemas de conductos, el hecho que he comentado de las válvulas termostáticas dentro del apartado de radiadores convencionales y de baja temperatura. Esas son medidas que son bastante económicas, por lo general,
y que sí que ayudan a reducir los consumos energéticos de una forma fácilmente medible, de hecho, mediante consumos, porque estamos hablando ya de edificios existentes. Entonces, muchas de las medidas, por ejemplo, pues sí que están subvencionables o sí que son subvencionables respecto a los planes que estábamos comentando y futuros planes que van a salir y planes anteriores que han ido habiendo, pues por ejemplo, respecto al pre-5000, al pre-5000, solo el pre. Entonces, pues ese tipo de medidas pues sí que son interesantes. Desde un punto de vista, por ejemplo, de simulación, pues quizás sea un poco más complicado de realizar un análisis, porque sí que son medidas quizás que haya que medir a posteriori con una auditoría energética, por ejemplo, aunque sí que se pueden estimar de forma bastante precisa con software y con cálculos manuales incluso. Gracias. No sé si, Sí. no sé si se refería a sistemas de gestión o sistemas de control de estas instalaciones. Sí, ¿Puede ser? los sistemas generales de, a ver, ¿cómo se llama? En Los inglés DMS. es Building Automation, como domótica. Vale. DMS, sí, Sí, son sí. sistemas de gestión que se encargan precisamente de Exactamente. controlar a través de las variables de temperatura y de presión las instalaciones. Yo creo que sí, que también sería una buena solución, ¿no? Sí, sí, Para sí. este uso energético. Sí. Gracias. Perfecto. Aldo también tiene una cuestión. Cuando quieras, Aldo. Sí, Álvaro, hola. Antes de todo, gracias por la presentación. Nada, ¿Se escucha bien? Sí. Vale, en una imagen mostraste una casa con distinta gama de colores, si no mal recuerdo, en los puentes térmicos. Sí. Me gustaría saber si existe, no sé si lo nombraste, algún tipo de instrumento y software para poder hacer esa representación, que me imagino que son formas de filtraciones de energía, ¿no? Para Claro, poder al final representarlo. los puentes térmicos se producen por varias razones. La más habitual es por un defecto en la continuidad de aislamientos. Es más o menos lo que está representando esa imagen. Y vaya, para estudiarlo en edificios existentes, pues tenemos la posibilidad de realizar un estudio termográfico mediante una cámara termográfica y apuntando directamente a lo que es la envolvente del edificio, podemos localizar lo que son zonas calientes por donde o zonas en la envolvente que están más calientes que otras, y esas zonas más calientes es porque por ahí se está perdiendo energía. Precisamente por eso, pues por ejemplo, en los encuentros de forjado, eh, también en los huecos, si no están bien aislados. No he mencionado la rehabilitación de las cajas de persianas, que es un punto bastante importante también. Vale, vale. ¿Y el software que lo representa, perdón, cuál es? No, claro, no es un software como tal. En edificios nuevos o para hacer un estudio, pues sí que se puede realizar una simulación de puentes térmicos. Por ejemplo, en las clases utilizamos CIPE, CIPE Term H+, para realizar los análisis energéticos del edificio. Hay otros software que también podemos utilizar, la herramienta unificada Joule, Tecton 3D, Term, que es un programa específico para el cálculo de puentes térmicos y que también vemos en la asignatura. Pero es más para estudiar los puentes térmicos cuando ya sabemos que existe un puente térmico y queremos estudiar su influencia, no para detectarlos. Para detectarlos no hay ningún software a priori. Más allá de encontrar los encuentros y hacer un estudio. Vale, gracias Álvaro. Nadie. Bueno, ¿alguna cuestión más que queráis preguntar? A mí, mientras que, bueno, hay alguien que a lo mejor quiera formular alguna pregunta, sí me gustaría que nos comentases qué requisitos son los que se le van a exigir a las edificaciones para que, bueno, pues puedan entrar dentro de ese plan de recuperación y puedan, por tanto, pues alcanzar esos fondos, ¿no?, destinados a la rehabilitación energética. Sí, vaya, Unos requisitos, sí, perdón. sí, no, vaya, es la pregunta del millón. En principio, lo que se pretende ya
digo, son rehabilitaciones integrales, entonces los requisitos sí que son bastante exigentes, no basta con una simple rehabilitación parcial de algunos de sus elementos, ya que se pide, pues, por ejemplo, ahorros de hasta el 30% del consumo de energía primaria no renovable, que es un valor bastante alto. Entonces, pues ya son rehabilitaciones un poco más integrales. También se solicita en muchos casos un salto de letra de un salto de letra, solo uno. Si queremos aumentar la cuantía de las ayudas, pues a veces nos solicitan hasta 2 saltos de letra. Entonces, pues un poco es eso, es realizar un certificado energético con las herramientas, por ejemplo, que enseñamos en la asignatura del máster, como CIPETEN-H+, realizamos el certificado energético de la situación inicial, estudiamos las posibles medidas de actuación, obtenemos el certificado de la situación final tras implementar esas medidas de mejora y pues vemos si con lo que hemos proyectado pues justificamos ese 30% y ese salto de letra o por el contrario tenemos que seguir realizando medidas de mejora o mejorando las que hemos propuesto. Perfecto. Pues nada, al final toca simular, ¿no?, energéticamente el edificio desde una fase inicial hasta después implementando las mejoras, ¿no?, propuestas, ¿no? Sí, vaya. Toca hacer, para, por ejemplo, el DUC 5000, toca hacer un certificado, si no existe ya, de la fase actual y otro con la fase proyectada, además de las condiciones a posteriori que exigen lo que sería un certificado de final de obra o un certificado ya con el edificio ya ejecutado. Vale, perfecto. Muchas gracias, Álvaro. Nada, muchas gracias. Bueno, pues no sé si alguien más tiene alguna cuestión. Si no tenéis ninguna pregunta más que formular a Álvaro, pues nada, pues Álvaro, muchas gracias entonces por esta exposición, por haber estado aquí con nosotros. Espero que podamos contar contigo para que nos sigas hablando sobre este plan de recuperación, transformación y resiliencia. Trabajo. Me comentaste además que tenía otras facetas, que estaba el sector terciario, el industrial. Podríamos ahondar, si quieres, en esa faceta del plan y bueno, y al resto, pues nada, agradeceros también el que hayáis asistido hoy. Para la semana que viene, pues también tendremos webinar y bueno, pues estáis todos invitados. Si os parece, pues ya podemos dar por finalizada la transmisión de hoy y nos vemos en las próximas webinars. Bueno, un saludo a todos, un saludo y nos vemos en la siguiente.